Durante la antigüedad y la era otomana, la sociedad griega estuvo atormentada por escalofriantes leyendas del bricolacas, esos espíritus de ultratumba que supuestamente se levantaban de sus tumbas por no haber sido enterrados correctamente. Estas historias inquietantes alimentaban miedos profundos, influyendo en las prácticas religiosas, las costumbres sociales y la identidad cultural, mientras las comunidades luchaban con la aterradora idea de que las almas inquietas podían regresar para buscar venganza o consuelo. Los mitos del bricolacas no solo reflejaban ansiedades sobre la muerte y la moral, sino que también moldearon las creencias y tradiciones griegas durante siglos. ¿Quieres descubrir los orígenes fascinantes y el impacto duradero de estas leyendas de ultratumba? Sumérgete en esta apasionante historia de cómo el miedo a los muertos dejó una huella indeleble en la historia de Grecia. Los orígenes de la ansiedad, las raíces antiguas del bricolacas. En la antigua Grecia, la muerte no era solo un final, sino un viaje hacia el inframundo, gobernado por dioses como Hades. Sin embargo, circulaban historias que aseguraban que si los espíritus no recibían un entierro adecuado, podían regresar para atormentar a los vivos, un temor que surgía de la creencia de que una pasión incorrecta de la alma podía dar origen a una criatura similar a un bricolacas. Estos miedos, que aparecen en las primeras mitologías, solían surgir en tiempos de crisis social o plagas, cuando los límites entre la vida y la muerte se distorsionaban y el temor a que los muertos regresaran aumentaba. Los rituales estaban diseñados para garantizar que el alma tuviera un paso seguro, pero cuando fallaban o se descuidaba, se contaban historias de horror sobre los no muertos que se levantaban, haciendo que las comunidades endurecieran sus ceremonias funerarias y prohibieran molestar las tumbas. La influencia del folclore y la mitología desempeñó un papel fundamental en la forma en que las gentes percibían a los muertos. Historias de espíritus inquietos, sombras vengativas y almas errantes se transmitieron de generación en generación a través de la tradición oral en las diferentes ciudades-estado griegas, mezclándose con tabúes locales. Estas historias no solo eran relatos, sino advertencias sociales. Profanar tumbas o descuidar a los muertos podía despertar su ira. Familias y barrios compartían relatos sobre almas que no encontraban descanso, conocidas como bricolacas, resaltando la importancia de honrar a los fallecidos correctamente para evitar disturbios sobrenaturales. Durante la época helenística, las creencias religiosas ponían un gran énfasis en la importancia de un entierro correcto y los rituales apropiados. Esto llevó a que la sociedad imponiera fuertes sanciones contra cualquier entierro inadecuado. El miedo a que un cadáver se convirtiera en un bricolacas, un vampiro malvado, era tanto espiritual como práctico. Las comunidades trataban de protegerse de lo que creían una criatura muerta y contagiosa. Los sacerdotes y los ancianos imponían prácticas estrictas de entierro y, a menudo, respaldaban estas historias contando episodios de supuestas resurrecciones o apariciones fantasmales, todos ligados a entierros incorrectos. De esta manera, reforzaban la cohesión social y el respeto por sus tradiciones. Durante la época romana y en los primeros siglos del bizantino, la doctrina cristiana fue integrándose en la cultura, profundizando aún más el temor al bricolacas. La Iglesia condenaba la necromancia y las prácticas impías, pero las historias populares seguían diciendo que si un cadáver no era debidamente bendecido o si un alma era excomulgada, el muerto podía volver a la vida como un bricolacas. Estas historias eran advertencias poderosas para la gente, mostrando los peligros espirituales relacionados con la moral, el pecado y el juicio divino, todo envuelto en la aterradora imagen de los no muertos acechando en las sombras de los cementerios de Grecia. A lo largo de la antigüedad y hasta principios de la Edad Media, las historias del bricolacas se convirtieron en parte del subconsciente colectivo, entrelazando miedos sobrenaturales en la vida cotidiana. Las autoridades locales, sacerdotes y curanderos discutían y reforzaban estos mitos a través de rituales y exorcismos, intentando controlar los temores relacionados con la muerte. También utilizaban estas historias para explicar las calamidades, plagas, cosechas fallidas o muertes inexplicables, culpando a la resurrección de los muertos. Así, se creaba una red compleja donde la muerte, la moral y la estabilidad social estaban profundamente entrelazadas. La época otomana y la permanencia del horror. Durante la ocupación otomana, desde el siglo XV hasta el XIX, las comunidades griegas enfrentaron represión e inestabilidad. Pero su folclore, especialmente las historias sobre el bricolacas, se mantuvo firme.
Estas historias se convirtieron en una forma de fortalecer su identidad cultural, resaltando la importancia de la pureza ritual y la unión del pueblo. Los ancianos locales solían contar relatos de bricolacas rondando los pueblos, especialmente en tiempos de plaga o caos social, sirviendo como lecciones morales sobre el respeto a las tradiciones para evitar desatar el caos desde más allá de la tumba. Durante el mandato del Imperio Otomano, la Iglesia se hizo mucho más poderosa. Usaba su autoridad religiosa para terminar con supersticiones, pero también para infundir miedo a los muertos vivientes. Los religiosos enseñaban que si una persona era enterrada de forma inapropiada, por pobreza, abandono o excomunión, su alma podía transformarse en un bricolacas, ese temido ente que regresaba de la tumba. Por eso, muchos habitantes del pueblo, con temor a ser castigados por Dios, llevaban a cabo rituales elaborados, oraciones en comunidad, exorcismos y funerales especiales, todo con el objetivo de salvar el alma y evitar que el muerto volviera como un bricolacas. El folclore también tenía un propósito político. Las historias del bricolacas, por ejemplo, reforzaban de manera sutil las jerarquías sociales y los códigos morales. Estas leyendas mostraban a los no muertos castigar a los inmorales o desobedientes, promoviendo así la importancia de seguir las normas de la comunidad. Circulaban tanto en zonas rurales como en ciudades, muchas veces entrelazadas con leyendas locales de santos y mártires, que enfatizaban la justicia divina y la importancia de mantener la pureza comunitaria, especialmente en tiempos de opresión por parte de las autoridades otomanas. Durante brotes de enfermedades y caos social, las historias del bricolacas se hicieron cada vez más populares, brindando una explicación a muertes inexplicables y desastres. Estas leyendas reforzaban sentirnos vulnerables, pero también servían como una forma de control social, resaltaban que respetar las tradiciones sagradas podía proteger a la comunidad de la venganza de lo sobrenatural. Así, ayudaban a mantener el orden en tiempos de incertidumbre. A pesar de la represión otomana, la leyenda seguía viva en la conciencia popular. Los sanadores tradicionales, conocidos como magoi, aseguraban que podían controlar o eliminar al bricolacas mediante rituales, amuletos y rezos. Sus prácticas eran una mezcla de elementos paganos y enseñanzas cristianas, mostrando así la naturaleza sincrética de la cultura griega en esa época y la lucha constante por mantener el control espiritual frente a los temores de los muertos vivientes. El siglo XIX y los ecos del viejo miedo. Mientras Grecia libraba su guerra de independencia entre 1821 y 1830, las historias de los bricolacas adquirieron una nueva importancia. Rebelores, campesinos e intelectuales luchaban entre la tradición y el progreso, pero el miedo a los muertos vivientes permanecía, a menudo utilizado como una metáfora para simbolizar las fuerzas opresoras o los fantasmas de los pecados pasados que acechaban a una nación en busca de libertad. Se contaban relatos de bricolacas que aparecían en campos de batalla o cementerios, advirtiendo sobre ignorar los ritos ancestrales en medio del entusiasmo revolucionario. En ciudades como Atenas y Salónica, las leyendas populares volvieron a cobrar vida, mezclando lo sobrenatural con la llegada de la modernidad. Aunque la influencia occidental aumentaba, muchos griegos seguían aferrados a sus supersticiones, creyendo que entierros mal hechos durante tiempos turbulentos podían reanimar a los muertos como bricolacas, desatando olas de temor y sospecha en sus comunidades. Los avances en medicina y las nuevas explicaciones científicas empezaron a desafiar esas creencias, pero los miedos más profundos seguían presentes en el alma de la gente. La literatura y el teatro de aquella época solían retratar al bricolacas, mezclando mitos con la identidad nacional. Escritores como Adamantios Corais hacían referencia a estas leyendas de manera simbólica para criticar la decadencia social o las fallas morales. Estas historias expresaban de manera vívida la tensión entre las ideas modernas que surgían y las supersticiones que aún persistían, despertando sentimientos de miedo, culpa y el deseo de mantener la pureza social. A finales del siglo XIX, algunos expertos comenzaron a defender la medicina racional, pero en las zonas rurales de Grecia seguían muy arraigadas las supersticiones. Las historias del bricolacas, o vampiro, funcionaban como lecciones morales, advertían sobre no descuidar a los muertos, faltar el respeto a los ancianos o romper las normas sociales. Los rituales de entierro bendecido, las oraciones y los exorcismos todavía se practicaban con frecuencia, a menudo guiados por sacerdotes locales o magoi, fortaleciendo los lazos comunitarios en medio de unos cambios acelerados.
La leyenda del bricolacas se convirtió en un símbolo cultural muy arraigado en la conciencia griega. Inspiró diversas expresiones, canciones populares, proverbios y relatos orales, cada uno con su propia enseñanza moral. Estas historias perduraron como advertencias y consuelos en tiempos de crisis, representando la esperanza colectiva de que los rituales adecuados podían detener a los no muertos y mantener el orden social. Leyendas y memoria moderna, la sombra que perdura. Hoy en día, las historias del bricolacas están arraigadas en la cultura popular griega, en películas, novelas y festivales similares a Halloween que celebran o critican antiguas supersticiones. Esta figura de los no muertos sigue siendo un símbolo poderoso de lo misterioso y lo moral, reflejando una memoria colectiva que oscila entre el miedo y la nostalgia. En la religión moderna, muchas personas aún realizan ritos funerarios tradicionales, porque desde hace mucho tiempo se ha valorado mucho el respeto por los muertos para evitar disturbios sobrenaturales. Incluso quienes no creen en lo supernatural reconocen que estas historias cumplen una función psicológica, ayudan a las comunidades a sobrellevar la muerte y a mantener la cohesión social en medio de la rápida modernización. Los medios de comunicación populares suelen reinventar al bricolacas, mezclando el horror con la comedia, reflejando la relación multifacética que los griegos tienen con su folclore. Estas historias advierten, entretienen y sirven como puntos de referencia cultural, manteniendo viva la leyenda para las generaciones futuras. La creencia duradera en el bricolacas revela una verdad universal. Los mitos que nacen de miedos genuinos sobre la mortalidad y la moralidad son increíblemente resistentes. Su persistencia en Grecia demuestra cómo la tradición popular moldea la identidad, los valores morales y la memoria colectiva a lo largo de los siglos, uniendo pasado y presente en una cadena ininterrumpida de conciencia cultural. Reflexiones: el legado del miedo y la fe. Las leyendas son como un espejo de las luchas históricas de la sociedad griega, el dominio colonial, las transformaciones religiosas, las guerras y la modernización. Cada era reinterpretó a los muertos vivientes de formas que reflejan nuestras ansiedades y esperanzas colectivas. Las tensiones religiosas y culturales aparecen con fuerza en estas historias, donde las antiguas creencias paganas y las doctrinas cristianas se entrelazan, creando un paisaje espiritual único. Este sincretismo influyó en la actitud griega frente a la muerte, la moral y lo sobrenatural, convirtiendo al bricolacas en un símbolo para transmitir enseñanzas morales. Las historias resaltan lo fundamental que era para los antiguos griegos mantener la cohesión social, enterrar bien a los muertos, respetar a los mayores y actuar con integridad moral. Estos valores todavía influyen en la sociedad griega actual. La preocupación por que una falla moral individual pudiera traer una venganza sobrenatural refleja lo mucho que se valoraba la moralidad en aquel entonces. El peso psicológico y emocional de esta leyenda, especialmente el temor a lo desconocido, todavía resuena hoy en día, influyendo en la actitud de los grecos sobre la muerte y el más allá. Nos recuerda la eterna curiosidad y el miedo de la humanidad por lo que nos espera más allá de la vida. La Grecia moderna, con su rica historia y cultura, sigue lidiando con las huellas de esas leyendas. Ya sea a través del arte, la literatura o los rituales, el bricolacas nos recuerda que, debajo de la racionalidad, existe una necesidad profunda y colectiva de enfrentar la mortalidad y la moralidad, uniendo los miedos del pasado con nuestra identidad actual.